Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 6. Seguimos estudiando temas en el Evangelio de Juan y el título de la lección de esta semana es Más testimonios acerca de Jesús. Qué bonito es saber que tenemos mucho más que hablar de nuestro Jesús, de nuestro Salvador, como podemos ver en esta lección. Y el versículo para memorizar dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32, ¿verdad? Qué bonito saber lo que nos dice ya la Escritura en Juan 12:32. Dice que Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó en las palabras de algunos que testificaron abiertamente en favor de Jesús. Cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? Juan 7:31. Y en efecto, Él respaldó sus palabras con acciones que demostraron la veracidad de ellas. Pero a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum tras la alimentación de los 5,000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que conduciría al juicio y la ejecución de Jesús. Y la lección de esta semana examina a algunos que dieron testimonios en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús. Y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. Y es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Ese Jesús como Mesías. Vamos a ir conociéndolo un poco más a través de los testimonios de otros, ¿verdad? Y dice que son muchos los testimonios que Juan recoge acerca de Jesús. Entre ellos se destaca el de Juan el Bautista, que habló repetidas veces acerca de Jesús y de su obra. Él también hizo énfasis acerca de quién le había comisionado, adoctrinado acerca de la misión de Jesús. Las personas que oyeron a Jesús también dieron testimonio de él, unos rechazándolo y otros aceptándolo. Pero sin duda, el mayor testimonio proviene del Padre, cuya voz audible habló acerca de su Hijo amado. Y mis queridos, en la lección de esta semana vamos a escudriñar varios puntos. El testimonio de Juan el Bautista, sabe, la humildad del testigo en Juan 3:25-36, y el origen del testimonio en Juan 1:29-36. También vamos a escudriñar el testimonio de la multitud. Esta enseñanza es muy difícil allí en Juan 6:51-71. Y nadie ha hablado nunca como él en Juan 7:37-53. Y por último, el testimonio del Padre en Juan 5:36-38 y 12:27-30. Déjenme decirle, si no estaban convencidos con el testimonio de Juan el Bautista, no estaban convencidos con el testimonio de la multitud, sin duda alguna, cuando un padre habla de su hijo, no hay duda que pueda surgir o que geste en la vida de nadie, ¿verdad? Porque obviamente habló el Padre. El testimonio de Juan el Bautista. En Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y así pues, mi gozo está cumplido. Dice en Juan 3:29. Y veamos un poquito la humildad del testigo para que podamos entender. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Juan 3:30. Qué palabras tan bonitas allá encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver que Juan tenía una humildad única en su vida.
Surgió una disputa entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación del bautismo. La mente de los discípulos se dirigió a Jesús, quien también bautizaba como Juan, y cuya fama crecía en Juan 3, 25 al 26. Juan dejó claro que es Dios quien decide la obra de cada uno en Juan 3, 27. Qué bonito es saber que Dios tiene control de tu vida, de mi vida. Es quien decide lo que cada uno de nosotros debemos de estar haciendo para que su obra siga creciendo. Vamos a ver varias comparaciones allí entre Juan 3, 28, donde nos vamos a hablar de Jesús y Juan el Bautista. Es el Cristo Jesús, y Juan el Bautista se le ha enviado delante de él. Vino primero que Jesús. En Juan 3, 29, Jesús es el esposo y Juan el Bautista es el amigo del esposo. ¿Quién es Jesús? En Juan 3:30, Jesús debía crecer. ¿Por qué? Para que le conocieran, para que supieran quién era. Y Juan el Bautista entiende muy bien que debe de menguar, porque ya lo conocían y ahora tenía que dar paso al que venía, Jesús. En Juan 3:31, Jesús es celestial, está sobre todos. Y Juan el Bautista era terrenal y hablaba cosas terrenales. En Juan 3:32 al 36, Jesús habla las palabras de Dios, está lleno de su espíritu, es amado por su Padre, de quien ha recibido todo. Quien cree en él tiene vida eterna en Jesús. Juan el Bautista es un testigo a quien nadie cree. Quien le escucha atestigua que Dios es veraz. Y allí le vemos la humildad de este testigo, ¿verdad? Cómo era que Juan el Bautista, como quiera, sin importar el lugar en que estaba, sabía dejar que Dios obrara. El origen del testimonio. Mire lo que dice en Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Gloria a Dios. Él tenía un cometido, él sabía quién él esperaba. Esa fue su índice, esa fue la forma de poder reconocer quién era el verdadero Dios. Juan identificó a Jesús como aquel de quien habían dicho, después de mí viene un hombre que es superior a mí, en Juan 1:30. Incluso anunció su preexistencia en Juan 1:30, la parte B del mismo versículo. Sin embargo, repetidas veces declara, yo no le conocía, en Juan 1:31 y 33. ¿Cómo podía saber Juan que Jesús era el Mesías esperado? Sus padres le habían dicho que su primo era el Mesías, pero Juan nunca se había encontrado con Jesús. Fue Dios mismo el que le indicó quién era el Mesías en Juan 1:33. Y mi hermanos, esto es poderoso, porque poder un hombre identificar quién es el Mesías, que era Jesús, era difícil si no había hablado con él, no le conocía. Pero cuando vio descender ese Espíritu Santo, posarse en la vida de él y manifestarse de la forma que se manifestó, le reconoció. De igual manera nosotros escuchamos a aquellos que nos hablan de Jesús, pero solo podemos reconocerlo como nuestro Salvador por la convicción que el Espíritu Santo inculca en nosotros. El punto importante es, ¿aceptaremos o rechazaremos esta convicción que el Espíritu pone en nuestras mentes? Mi querido, ¿cómo puedes reconocer que el Espíritu Santo está en tu vida? ¿Cómo puedes reconocer a alguien que eres un cristiano? Solamente haciendo la voluntad de Dios puedes hacer que otros se den cuenta quién es el verdadero Mesías, quién es Jesús. El testimonio de la multitud. En Juan 7:40-43 dice que entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Miren, veamos un poco más para poder comprender qué es lo que nos está diciendo el testimonio de la multitud. Esta enseñanza muy difícil, dice en Juan 6:60, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Nos dice que tras la alimentación de los 5,000, la multitud creyó que Jesús era el Mesías. Y déjenme decirle, y querían hacerle rey. Si yo llego a estar en medio de esa multitud y veo un milagro de tal tamaño, posiblemente también hubiera dicho lo mismo, tiene que ser el Mesías. ¿Quién puede hacer un milagro de esta forma y de esta magnitud, sino solo Jesús? Y querían hacerle rey. En Juan 6:14 y 15.
Dice que al día siguiente, mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, les habló del pan de vida, despertando en ellos un deseo de conocer aún más en Juan 6, 32, 34. Y tendría que hacer algo sumamente importante, poder haber escuchado a Jesús hablar ante las multitudes. ¿Qué palabras? Posiblemente hoy día podemos escuchar a alguien hablar elocuentemente y decir, wow, está bien educado, qué preparación. Solo me imagino a Jesús con la misma preparación, la misma forma de llegar a nuestros corazones. Pero parece que no querían oír verdades espirituales profundas. No, mis queridos, ellos no querían oír esas verdades. En su plan estaba hacerle rey. Ellos querían un rey que les dirigiese en su lucha contra los romanos. Cerraban sus mentes y se negaban a seguir a Jesús o a aceptarle como un Mesías que regenera y convierte el alma en Juan 6, 60 al 66. Y mis queridos, hoy día queremos un Jesús que haga de todo para nosotros, pero no queremos someternos a ese Jesús. Y el llamado, mis queridos, es que aceptemos a Jesús como Salvador personal para que Él pueda convertir nuestras almas, pueda transformarlas. Y al ser abandonado, Jesús habló a los 12, dándoles la oportunidad de dejarle también, si ellos lo deseaban. En Juan 6, 67, Su respuesta refleja el sentir de todos los que hemos encontrado en Jesús al Redentor, al Libertador, a nuestro Salvador personal. Señor, ¿a quién iremos? Es la pregunta. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué clase de respuesta? Mi querido, ¿tú has conocido a Jesús? ¿Sabes quién es? ¿Puedes decir lo mismo que dijeron aquellos discípulos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Puedes tú, mi querido, que me escuchas, aceptar a Jesús como el Hijo del Dios viviente? Es lo que nos está tratando de decir la lección esta semana. Nadie había hablado nunca como Él, contestaron los guardias. Nadie ha hablado nunca como Él en Juan 7:46. Solo me imagino lo maravillado que estaban al escucharle. Al igual que los 12, hubo otros que estuvieron dispuestos a aceptar a Jesús como el profeta en Juan 7:40. Algunos creían que podía ser el Cristo, sin embargo, aún tenían algunas dudas en Juan 7:41 al 43. Y todos quedaron fascinados con sus palabras, incluso aquellos que habían sido enviados por el Sanedrín para aprender a Jesús, fueron incapaces de cumplir las órdenes recibidas en Juan 7:44 al 46. No podían, al escuchar tantas palabras tan elocuentes, palabras que tocaban su corazón, palabras que desgarraban lo más profundo de su ser. Decepcionados, los miembros del Sanedrín cargaron contra los alguaciles y los trataron de ignorantes en Juan 7:47 al 49. Su argumentación se basaba en que ellos mismos no le habían aceptado. Pero se equivocaban. Al menos unos de ellos creían. Y Nicodemo no perdió la oportunidad de defender a Jesús en Juan 7:50 al 51. Y nuevamente fallaban en su argumento contra Nicodemo en Juan 7:52. Al menos un profeta había salido de Galilea, Jonás, en 2 de Reyes 14:25. En todo caso, sus planes de prender a Jesús quedaron frustrados en Juan 7:53 y nadie había hablado nunca como Él. Todos quedaban impactados, todos quedaban maravillados. ¿Cómo quedas tú cuando escuchas a Jesús hablar a tu vida? Cuando te dice, acéptame como Salvador. El testimonio del Padre. Y el testimonio del Padre va mucho más allá. En 2 de Pedro 1:17 dice, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 2 de Pedro 1:17. Qué bonitas palabras. Que el Padre dé testimonio, que hable acerca de su Hijo, ¿verdad? Dice que también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto en Juan 5:37. Jesús sabía tres cosas del Padre en Juan 5:36 al 37. Le habían dado poder para hacer milagros y los hacía. Le había enviado al mundo. Había dado testimonio de Él. Y fíjense, el primer testimonio audible del Padre fue en el bautismo de Jesús al comienzo de su ministerio en Marcos
1:11. Segundo, al pequeño grupo que presenció la transfiguración en Mateo 17:5, estas palabras quedaron profundamente grabadas en la mente de ellos, segunda de Pedro 1:17. Y el tercero y último fue poco antes de la crucifixión, ante un pedido angustioso de Jesús en Juan 12:27-28. Y mi querido, tremendo testimonio del Padre, ¿no? El que pudiera verse de esta forma reflejado, que pudieran haberlo conocido, que pudieran haberlo visto. Mi querido, no es cosa fácil. Déjenme decirle, si usted hubiera estado allí, hubiera usted reconocido a Jesús como el Salvador del mundo, el Hijo del Padre, el que vino a darnos la oportunidad de salvación. Porque a veces es bien fácil hablar de Jesús. Ahora que tenemos la Biblia, podemos leerla, verla. Pero imagínense en aquel momento las cosas que estaban sucediendo. Nos dice también el deseado de toda la gente en página 358. ¿A quién iremos? No podían apartarse de las enseñanzas de Cristo. Sus lecciones de amor y misericordia a las tinieblas de la incredulidad, a la perversidad del mundo. Mientras abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado su obra admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos: tú eres el Cristo. Aún el pensar que pudiese perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Mi querido, creo que nadie quisiera quedar de esta forma. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias, entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Había estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora habían venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscan su vida y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de Él. Y yo te pregunto, ¿a quién iremos? ¿Quién iremos sino a Jesús? Mi querido, busquemos más acerca de Jesús, una relación personal. Y cuando tú llegas a Jesús no hay forma que te vayas. Aunque parezca que todos los designios son para ir y alejarte de Él, siempre te sostendrás junto a Él. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a tus pies, de reconocerte como Salvador personal en nuestras vidas. Quédate con nosotros, guárdanos. Ayúdanos, Señor, a creer en ti hoy más que nunca y poder hacer tu voluntad y también ser testimonios acerca de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre les exhorto a que continúen compartiendo esta lección con otros que no conocen de la poderosa palabra de Dios para que también puedan aceptarla. Recuerdes en buscarme en las siguientes plataformas con mi nombre, Joseph Class, en YouTube. Puedes encontrarme, puedes suscribirte a mi canal allí en YouTube, que te ayudará a poder verla visible. También puedes ir a las siguientes plataformas: a Spotify, a Podcast, a iHeartRadio. En su buscador tú puedes escribir allí lección de escuela sabática, comentario, y allí puedes encontrarme, puedes suscribirte, puedes compartirla y puedes escucharla y puedes beneficiarte y puedes buscar la poderosa palabra de Dios para continuar en tu crecimiento espiritual. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.